Mi acercamiento a la discapacidad, a la inclusión social, yo creo que ha sido, como diría Nietzsche, extramoral. O sea, mis apuestas para comprender la discapacidad y la inclusión social, como decía alguna vez un estudiante, me decía: profe, sus tesis son peligrosas. Pero se enojaba al decirlo, ¿no? Sentaba molesto. Y yo creo que ese fue un buen piropo. O sea, creo que mi apuesta es a deconstruir o desnaturalizar el discurso de la discapacidad y de la inclusión social, ¿no? Yo empezaría por señalar que en particular yo no me defino como persona con discapacidad visual. Yo me nombro como ciego, como un hombre ciego. Pero sí reconozco, digamos, que el discurso de la discapacidad y de la inclusión social es un discurso pues, que está circulando, no obstante es susceptible de cuestionarlo. La inclusión social se ha planteado como un discurso política y moralmente correcto, sobre todo moral, es un discurso moral. Y por eso les quiero hoy plantear pues, un poco una mirada extramoral, no inmoral, ni amoral, ni moral, sino extramoral. Es un planteamiento nietzscheano en donde lo que dice Nietzsche básicamente es: intente mirarse desde afuera, o sea, mire la moral desde afuera, y en esa lógica es algo así como haga investigación contra usted mismo. No es una investigación sobre sí mismo, sino contra sí mismo. Para, digamos, hacerles brevemente un resumen de los planteamientos que quiero traerles, digamos, desde dónde me paro yo. Entonces, en principio, digamos, los planteamientos Foucaultianos de Michel Foucault, los planteamientos de Nietzsche y los planteamientos de Sartre, de Jean-Paul Sartre, para entender, digamos que tal vez un acercamiento a la filosofía existencial o existencialista y a la filosofía política. Para mostrarles, digamos, estas perspectivas, creo que empezaría por tal vez darle nombre a esta sesión. Y yo creo que tiene que ver con que existe una construcción social del otro. O sea, aparece fundamentalmente en el escenario, que es lo que yo quiero tensionar, un otro, ¿no? El otro. ¿Quién es ese otro? Y lo que quiero decir es, ese otro es fundamentalmente una fabricación social. O sea, es una construcción social. Luego, no somos, somos fabricaciones sociales, somos construcciones sociales. Entonces, dice Heidegger que si usted se cree muy auténtico, debo decirle que no lo es. O sea, somos fabricaciones sociales, somos construcciones sociales. No sé si a ustedes se les ocurre cuál puede ser el primer instante en donde el individuo es capturado por la cultura. Por ejemplo, cuando la mamá y el papá están esperando un niño, saben que está embarazada y lo primero que piensan es en el nombre. Ese momento en donde es ya nombrado como Juan o María implica ya una introducción a la cultura, ¿no? Entonces, si es Juan, es un niño, y si es un niño, pues va a jugar fútbol, lo voy a vestir de azul. Pero si es María, lo voy a vestir de rosado, le va a hacer moñitos y le va a dejar crecer el pelo. Ya empieza a operar una serie de construcciones sociales, ¿sí? Entonces, es en esa lógica que quiero mostrarles
dos cosas: las prácticas culturales y los valores con los que se ha configurado el discurso de la inclusión social y la aparición de ese sujeto de la discapacidad. ¿Sí? Hay quienes hablan de personas con discapacidad, no es el discurso, digamos, políticamente correcto. Personas con discapacidad. Y yo hablo es del sujeto de la discapacidad. Noten cómo ese momento en donde el niño es nombrado, Juan, es un niño ya sujetado. O sea, es un sujeto. Pero el sujeto es ¿qué? Sujetado, agarrado por la cultura, por el otro. Entonces, el sujeto de la discapacidad es un sujeto, es un individuo sujetado por el discurso de la discapacidad. Probablemente uno de los hechos históricos con mayor trascendencia, digamos, en la historia reciente, es el descubrimiento de América, 1492. Con el descubrimiento de América, creo que es el acontecimiento histórico con el cual se hizo evidente dos sujetos, dos individuos, digamos dos. O sea, ¿Europa qué hace? Europa descubre que la diferencia. Bueno, diría Castro Gómez, Europa inventa la diferencia, más bien. Santiago Castro Gómez, filósofo colombiano. Europa inventó la diferencia. Acuérdense que en 1492, con el descubrimiento de América, la filosofía, digamos, la literatura, etc., esa fecha la sitúa como el comienzo del proyecto de la modernidad. Y el proyecto de la modernidad es un proyecto fundamentalmente, ¿qué? Un proyecto civilizatorio. ¿Sí? Y a través de ese proyecto civilizatorio, digamos, de ese proyecto de la modernidad, que va a ser clave, digamos, para hoy modernos en dos sentidos, en la modernidad y en lo que otros llaman la postmodernidad. Entonces, Europa inventa la diferencia, digamos, en su proyecto civilizatorio, pero además instala una ideología, que es la ideología de desarrollo. Yo voy a ir aquí como apuntando algunas palabras claves. Mi letra es transgresora, ¿no? Es antiestética. Transgrede la norma. O sea, aparece ya aquí con mi letra incluso un acto performático en tanto hay una transgresión. ¿De qué norma? De la ortografía, por ejemplo. Pero además de la estética, ¿no? O sea, la Real Academia de la Lengua Española debe estar, pues conmigo, entra en crisis, ¿no? Una letra, digamos, transgresora de justo lo que Europa inventa. Aquí puse diferencia, ¿sí? Pero miren que aparece, es muy curioso caer en la cuenta de lo siguiente: nos estamos moviendo todo el tiempo en o pares dialécticos, o en dicotomías, o en órdenes binarias, digamos, orden binario. Si el otro es la diferencia, si ese que coloniza es la diferencia, o sea, el colonizado es el diferente, ¿Europa quién viene siendo? El referente. ¿Sí? Entonces fíjense cómo ya empezamos a movernos aquí por pares dialécticos, ¿no? Pares dialécticos. Entonces Europa es referente y el diferente es el resto del mundo, porque Europa se tomó el mundo, ¿no? Oceanía, Asia, América, África. Los alemanes, los franceses, los portugueses, los españoles, los británicos, los holandeses, ¿no? De hecho, aquí en América todavía tenemos colonias europeas, ¿no? En Centroamérica, en las islas del Caribe. Entonces, cuando hablamos de la referencia,
Es que miren, interesante. Cuando pensamos en la diferencia, la referencia, lo referente, en la referencia estamos pensando fundamentalmente en la norma. ¿Sí? Pero miren cómo se desarrolla esta relación Europa-resto del mundo. Foucault y Nietzsche dicen que las relaciones humanas son fundamentalmente relaciones de fuerza. Fuerza, ¿no? Pero ¿qué tipo de fuerza? Digamos, hay por lo menos tres fuerzas. Una fuerza con más poder, una fuerza debilitada y una fuerza que se resiste. Son esos tres tipos de fuerza, digamos, en los que todo el tiempo nos estamos nosotros relacionando con el otro. Piensen en sus relaciones de pareja. ¿Quién impone la fuerza? ¿Quién es el más débil en la relación? Entonces, claro, el más débil es probablemente el que más ama, ¿no? Está sometido. O sea, la fuerza debilitada es la fuerza sometida, entregada al otro. ¿Sí? La fuerza dominante, que es la fuerza con más poder, se impone. Hay una fuerza, insisto, dominante, una fuerza dominada y una fuerza resistente. ¿Sí? En esa lucha de fuerzas, cuando una fuerza se impone sobre la otra, diría Foucault, el plus de la fuerza es la verdad. ¿Sí? O sea, quien se impone, ¿qué impone? La verdad. Y tras la verdad, ¿qué viene? La norma, lo normal. ¿Sí? Y tras lo normal, ¿qué emerge? Lo anormal. Entonces, este proyecto colonial europeo se desarrolla en esta lógica de las tres fuerzas. Europa se impuso y tras su imposición, su proyecto civilizatorio, pues ¿qué impone? La verdad, lo normal. Claro, pero lo hace a partir, pues diría Marx, que el proyecto capitalista, que es europeo, se impone a sangre y lodo, dice Marx, en América. ¿Sí? Entonces, cuando Europa se autoproclama la referencia, o sea, el referente, pues inmediatamente está creando el diferente, ¿no? Pero noten una cosa. Fíjense cómo esos colores que yo señalaba ahora, negro, amarillo, rojo, y Europa blanco, ¿sí? Claro, como Europa se impone, digamos que se impone lo blanco, por así decirlo, ¿sí? Y lo blanco, que está, digamos, o más bien, la carga simbólica de lo blanco es ¿qué? Pureza, ¿no? Pulcritud, Dios, por ejemplo. Y a lo blanco se le opone ¿qué? Lo negro, por ejemplo. O sea, lo blanco es lo bueno, lo negro es lo malo. Europa nos metió en esa lógica de los órdenes binarios, de la cual no hemos logrado salir, ¿no? Ustedes seguramente han escuchado todos estos debates que hay sobre lo normal y la normalidad. Entonces ya decimos nosotros los normales, pero los ponen entre comillas, ¿no? Como bueno, sí, nosotros, pues, ¿qué? Como digo, los normales entre comillas. La única forma de resolver ese problema en donde nos metemos cuando hablamos de normalidad es ponerla entre comillas, ¿sí? Como para relativizar un poco y decir, bueno, no, sí, yo no creo en la normalidad, pero bueno, nosotros los normales entre comillas, porque no existe otra forma de nombrarse respecto al otro, ¿sí? No obstante, las comillas, ¿no? ¿Qué dicen? Pues que lo suspende, pero, o sea, suspende, digamos, relativiza, pero lo usa en todo caso. O sea, existe ese concepto, así está entre comillas, sí, persiste, digamos. Derrida lo llama algo así como la huella, ¿no?
como que existe una herencia allí en ese concepto que seguimos utilizando. Cuando en todo ese proyecto colonial aparece un primer metarrelato, digamos, cristianismo. Cristianismo. Bueno, con la norma de la Real Academia de la Lengua yo decía, pues mi letra es alta, ¿no? Por eso explicaba un poco esta lógica de la binaridad. Pero lo interesante, creo que es uno de los bienes de digamos, de la posmodernidad, es la transgresión de la norma. Parece que nosotros todo el tiempo queremos ser diferentes. Es muy interesante ver cómo antes, digamos, todo el proyecto de la modernidad es antidiferencial, porque Europa lo que hizo fue civilizar, uniformar al mundo, homogeneizar al mundo, todos católicos, ¿no? Matrimonios heterosexuales, etc. Y ahora pareciera que pues no estamos digamos, en un mundo antidiferencialista, probablemente, sino en un mundo que exalta la diferencia. Entonces, como que todo el tiempo queremos ser distintos, no parecernos al otro, ¿no? Pero bueno, ahí iremos llegando poco a poco. Entonces, digamos que este primer discurso, digamos, con el que se explica la historia de la humanidad, ¿sí?, es un discurso que legitimó el sufrimiento humano. Pero miren lo interesante, yo la otra vez decía, miren, a propósito de la Semana Santa, yo puse por ahí una notita en Facebook diciendo, la teología, o sea, el cristianismo o las religiones en general, pues en nuestro caso somos un país católico, las religiones necesitan de la discapacidad para demostrar la existencia de Dios. Bueno, yo de antemano quiero ofrecer disculpas, pero no quiero de ninguna manera irrespetar sus creencias. O sea, por eso, como yo les digo a mis estudiantes, cuando entren a clase, dejen la moral afuera. Porque a veces sí, pues hay que, ¿no?, investigación contra sí mismo, contra nosotros, ¿sí? Entonces, todo bien, no es, solamente es provocarlos un poco. La otra vez me invitan a mí a una sesión y me dicen, es que no queremos invitarte a una sesión de sensibilización, ¿no?, sobre la discapacidad. Yo les digo, no, a mí no me interesa sensibilizar corazones, no es mi interés. A mí lo que me interesa es alterar sus mentes. Entonces, todo bien, no quiero sensibilizarlos, más bien quiero provocarlos, alterarlos. Entonces, noten cómo la lógica, y explico este silogismo de que sin discapacidad, o que más bien que Dios necesita de la discapacidad para demostrar su existencia. ¿Y esto cómo lo explico? Pues si ustedes revisan la literatura bíblica, lo que aparece allí es Jesús sanando ciegos, paralíticos, ¿no?, etcétera. Lo que hoy llamaríamos esquizofrénicos, ¿no?, en esa época poseídos, ¿no? Pero ¿eso qué significa? Que sin discapacidad no hay milagro. O sea, se necesita, la iglesia necesita, las religiones necesitan de ese sujeto anormal, ¿sí?, para demostrar la existencia de Dios. Pero es muy interesante incluso cómo en este proyecto colonial, bueno, esto de sin discapacidad no hay milagro, pues hoy en día todavía circula ese discurso, ¿no? La otra vez me preguntaban, oiga hermano, ¿usted por qué es ciego? Esa es una pregunta que yo decía, bueno, yo tengo por lo menos 3 opciones, tengo 3 posibles respuestas, ¿no? Pensaba yo cuando el hombre está en tener la pregunta. Entonces yo digo, mire, la primera opción es porque Dios así lo quiso. Esa es una primera posibilidad. La segunda posibilidad es que estoy pagando un karma, ¿no?, en esta vida,
y seguramente va a trascender a el karma y el dharma, etc. Y la tercera opción es una explicación científica, ¿no? Un desprendimiento de retina. Son tres posibles explicaciones. Dios así lo quiso, estoy pagando un karma y estoy trascendiendo, etc. Y además, o la otra explicación es científica. Y esto, digamos que tiene que ver con las explicaciones teológicas o metafísicas o científicas de la existencia de la discapacidad, que también pues ya volveré sobre ello, ¿no? Noten cómo el cristianismo con su discurso pues instala, ¿no? Pares dialécticos. O sea, pares dialécticos incluso porque dialécticos en tanto se necesitan uno del otro. O sea, Dios necesita de Satanás para poder existir. ¿Sí? O el bien necesita del mal para poder existir como bien. ¿Sí? O lo blanco de lo negro, o lo casto de lo incasto, de lo pecaminoso, digamos. ¿Sí? Este discurso se sostuvo, o sea, aquí lo que estoy hablando es, noten cómo va apareciendo lo otro, o sea, lo otro, el otro siempre debe ser raro, ¿no? El diferente, el inferior. Diría Aristóteles, lo imperfecto se somete a lo perfecto. Claro, mis ojos son imperfectos, ¿no? Decía una amiga oftalmóloga, me decía una vez, oftalmóloga, y ella me decía, oye, ¿tú por qué no te pones unas prótesis en tus ojos? ¿Por qué no te cambias tus ojos por unas prótesis? Así te verías más simpático. O sea, lo que me está diciendo es, sus ojos no corresponden con la idea de normalidad de unos ojos. ¿Sí me van a entender? De hecho, las personas ciegas, todo esto obedece a un ejercicio de construcción y de desnaturalización, digamos, insisto, de desnaturalización. Ahora lo intentaré explicar, pero esto digamos, consiste en un ejercicio contra sí mismo. Y cuando yo pensaba, bueno, esta mujer me dijo, ¿por qué no te cambias las prótesis, tus ojos y te pones unas prótesis, seguramente azules o verdes, pues para ser incluso más europeo? Cuando ella me dice eso, yo digo, claro, hay unos mecanismos mediante los cuales el cuerpo se oculta, digamos, eso que se conoce como anormalidad se oculta. Por ejemplo, gafas negras. ¿Han visto, no? Los ciegos han sido usuarios de gafas negras. ¿Por qué razón? O sea, hay un intento de ocultamiento allí de una estética que no corresponde con la estética hegemónica, probablemente. O sea, las gafas negras son para los ciegos lo que las fajas para los gorritos. El otro tiene su propio par dialéctico. ¿Cuál sería? O sea, si el cielo tiene el infierno, si lo blanco tiene lo negro, ¿el otro qué tiene? Tu esposa. ¿El qué? No, ¿qué tiene el otro? Mi esposa. En nosotros. ¿Sí? O sea, nosotros, otros. ¿Sí? Entonces, ¿uno a quién protege? A sus nosotros, su familia, su esposa. ¿Sí? ¿De quién lo protege? Del otro. ¿Sí? ¿Usted de quién protege a su esposa? Del otro. Entonces, el otro se constituye en amenaza. ¿Sí? O sea, el pecador, lo pecaminoso se constituye en amenaza. Satanás se constituye en amenaza. El sur, ¿no? Se constituye en amenaza. Acuérdense lo que digo cuando Petro intentó llevar no sé, hacer algunas ciudadelas en el norte. ¿Se acuerdan? Viviendas de interés social. Pues, ¿quiénes fueron los que dijeron que no? Clase alta, ¿verdad? Que no. Es que usted me va a traer una serie de delincuentes. Es lo que está diciendo Trump en Estados Unidos. ¿Sí?
¿Quién es el otro? El migrante. ¿Y quién es el migrante? El extranjero. ¿Y el extranjero quién es? Una amenaza. ¿Sí? Diría Derrida, no, perdón. Sí, Derrida, Jacques Derrida dice, el otro nos pone en problemas, nos mete en problemas. ¿No? Entonces, ¿cómo nos mete en problemas el otro? Noten, cuando van a su biblioteca, las personas usuarias de silla de ruedas, los sordos, oiga, ¿qué hago con este man? ¿Cómo lo subo por esto? ¿No? Es que aquí no hay rampas, o yo no sé lengua de señas, o ¿qué hago con este man? ¿Cómo lo guío? El otro nos pone en problemas siempre. La persona negra, ¿no? Oiga, ¿cómo le digo? Negra, negrito, moreno, afrodescendiente, afrocolombiano, nos pone en problemas. Ese otro necesita de una respuesta que no sea moral, y ya lo vamos a ver más adelante, sino ética. Esa época del medioevo fue pues conocida como el oscurantismo, casi unos 12 siglos o 13, en donde la verdad absoluta la tenía el cristianismo, ¿no? Ustedes han leído Dante Alighieri, ¿cierto? La Divina Comedia. Para mí la Divina Comedia fue fundacional de la idea del infierno, o sea, el mecanismo con el cual el cristianismo se sostuvo durante mucho tiempo es con el castigo en el infierno. Entonces, castigo en el infierno, premio en el cielo. Listo. Entonces, el oscurantismo de la Edad Media va concluyendo, digamos, con el siglo XVI, etc. Y aparece, pues, aparece justo otro par dialéctico, la Ilustración. La Ilustración, ¿sí? ¿Y qué es? ¿Cómo se conoció la Ilustración? Como la época de las luces. ¿Sí? O sea, el conocimiento, el saber. Entonces, con la Ilustración, bueno, aquí hay un par dialéctico, digamos. Entonces, con el ilustrado, con la Ilustración, Kant dice, pues aparece conceptos como lo racional, Descartes, ¿no? La razón cartesiana. ¿Sí? Y en contraposición a la razón aparece ¿quién? El irracional. ¿Sí? El ignorante. Fundamentos del proyecto, digamos, civilizatorio de Europa, ¿no? El conocimiento, la razón, la verdad. Desde la fe, desde el principio, luego desde la ciencia, la Ilustración. ¿Sí? Aparece pues también un otro que es ¿cuál? Pues el ignorante, o sea, el irracional. Yo alguna vez también ponía en las redes sociales una ecuación muy interesante. Una vez me subo a un taxi y el taxista me dice, oiga, yo prefiero perder una mano a ser ciego. O sea, yo prefiero que me amputen una mano a ser ciego. Me dice este man, el taxista. Yo le digo, ¿y por qué? Me dice, es que los ojos son el espejo del alma. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo ahí? Que yo no tengo alma, ¿no? Que no tengo alma. Y cuando este man me dice eso, yo intento de nuevo pensarme aforismos similares o refranes similares y me acordé de dos más. Bueno, me acordé, una nena en Facebook ciega puso una vez, dijo, los ciegos son como los zombies. Claro, y yo vine a entender eso, o sea, esa afirmación con lo que les voy a contar. El taxista me dice, mire, es que los ojos son el espejo del alma. Entonces, primera conclusión, no tengo alma. Entonces me acordé de dos más, ¿no? Ojos que no ven, corazón que no siente. Entonces, segunda conclusión, no tengo corazón. Y me acordé de otro de los refranes propios del oscurantismo. Aquel que no sabe, perdón, propio de la Ilustración del oscurantismo. Aquel que no sabe es como aquel que no ve.
Entonces yo decía, ni tengo alma, ni tengo corazón, ni tengo conciencia, ni tengo razón. Zombie. Exactamente. Aparece Marx explicando de nuevo ese materialismo dialéctico del que les he venido hablando. O sea, con el marxismo explicando las revoluciones francesas, todo el tema de la burguesía, el capitalismo, etc., pues aparece entonces el burgués, el obrero, en donde el burgués es el bueno, el obrero es pues el sometido, el dominado, la lucha de clases. ¿Okay? Ahí de nuevo, insisto, se mantiene esa lógica de un orden binario. Ya es incluso el antropocentrismo versus teocentrismo, ¿no? Pues la Revolución Francesa le corta la cabeza literalmente a Luis XVI. O sea, hay una lucha ya aquí entre un nosotros y un otro. O sea, por dominar la norma, ¿sí? Por dominar al otro, por imponer su verdad, etc. Después de todas estas luchas de clase, de revoluciones rusas, ¿no? Comunistas, etc., aparece con fuerza ya consolidado el capitalismo. ¿Y el capitalismo a quién se inventa? O sea, en esa lógica de invención del otro, el capitalismo a quién se inventó? Al pobre. ¿Sí? O sea, los ricos y los pobres. De nuevo nos seguimos moviendo en esas lógicas binarias. ¿Sí? Entonces, estos cuatro discursos del cristianismo, de la ilustración, del marxismo, del capitalismo, crean un otro muy particular, ¿sí? Que son en todo caso producto del proyecto de la modernidad, o sea, del proyecto colonial europeo. Porque el proyecto colonial pues inventó dos sujetos, ¿no? O sea, el colonizador y el colonizado, o las colonias y los colonos. Pero esto para mostrarles un poco cómo es esta lógica binaria. Noten cómo en esa relación de binariedad hay necesariamente, casi que indefectiblemente, inseparablemente, una relación de asimetría. ¿Sí? O sea, asimétrica. O sea, la relación entre el nosotros y el otro es asimétrica. Esta relación entre nosotros y el otro es asimétrica. O sea, el nosotros es quien se mueve en el margen, digamos, o dentro de las márgenes de lo normal. Y el otro es el que está siempre moviéndose por la periferia. El homosexual, el discapacitado, el negro, el indígena, la mujer madre y cabeza de hogar, el adulto mayor, la niñez, los venezolanos. O sea, el nosotros y el otro, ¿no? El otro para nosotros es el venezolano acá. Entonces, la relación es asimétrica en donde la verdad está del lado de nosotros y el error del lado del otro. Por eso el otro hay que corregirlo, o sea, hay que incluirlo. A ese otro hay que incluirlo, ¿no? Hay que normalizar. El proyecto civilizatorio europeo es eso, es un proyecto de normalización, o sea, de generalización social, de homogeneización social, ¿no? Ah, no, los indígenas creen en la serpiente, en la luna, en el sol, esos son sus dioses. No, Dios es Jesús, punto. Vamos a evangelizar. Decía Fray Bartolomé, no es que no tengan alma, no es que no sean humanos, no, es que son humanos inacabados. O sea, hay que ayudarles a terminar de formarse como seres humanos. ¿Y qué hay que hacer para eso? Evangelizarlos.
Ahí está, creo que hay una película de Leonardo DiCaprio que se llama La Misión. Ahí se la recomiendo. Pero véanse la de la controversia de Valladolid. Es excelente esa película, excelente, para entender esto. Ese proyecto de civilización, de normalización, análogo al de inclusión, se fundamenta en tres lógicas. Desde Foucault, ¿no? Les voy a hablar desde Foucault. Se fundamenta en tres dimensiones. Digamos, saber. Bueno, espero que alcancen a ver un poco ahí. Sujeto y poder. Se me acabó el tablero, pero saber, sujeto, poder. Si ustedes están tomando nota, yo les pediría que en este de poder pongan un asterisco y vamos a hablar aquí de dispositivos de control y disciplinamiento. Aquí en este saber aparece un primer saber, digamos que la biología. La biología, ahí dice biología por si acaso. La biología y digamos la anatomía, pongamos esas dos. Si ustedes quieren hacer este cuadrito, pues esta matriz que voy a intentar proponerles. Entonces, hay un saber, biología y anatomía. ¿Sí? Anatomía. Porque entonces el europeo decía, venga, miremos porque es que, ¿por qué los indígenas tienen vellos en sus manos? ¿O por qué los africanos tienen la frente más ancha o la espalda más ancha? ¿O por qué los asiáticos son más pequeños, sus ojos son rasgados? O sea, ¿por qué? Entonces empiezan a hacer análisis de su biología y su anatomía, ¿no? De hecho, existió algo que existe aún, una figura que se llama los zoológicos humanos. ¿Han escuchado hablar de los zoológicos humanos? No. Los freak show. O sea, vean Discovery Channel, ¿no? History Channel, entonces van a ver el hombre elefante, ¿no? Mujer araña, el niño de los huesos de cristal. Los zoológicos humanos, ¿qué eran? Era cuando los papas, digamos, de la época del proyecto colonial, decía, tráigame ejemplares, así los llamaban, algo así más o menos, ejemplares de cada territorio colonizado. Entonces eran en los territorios de Europa, digamos, zonas en donde pues literalmente zoológicos humanos, ¿no? Habían negros en un lado, indígenas en otro, asiáticos en otro, los de Tasmania en otro, los de la Oceanía, etc. Ejemplares de humanos colonizados, ¿no? de seres humanos colonizados. Hay una historia que cuenta algo así como que incluso los dejaban pues, encarcelados ahí, exhibidos, y les arrojaban carne de animal, perdón, de caballo, no sé qué, descompuesta y tal, ellos con mucha hambre, y ellos ¿qué hacían? Pues devorar esa carne. Entonces decían, mire los salvajes que son. O sea, mire, le vamos a dar de comer, mire cómo se comporta. Para reafirmar ¿qué? Una idea de salvajismo, de barbaridad, etc. ¿no? El otro, insisto, el diferente. Con la teología aparecen pues los dos sujetos, ¿no? El casto y el pecador, se lo ponen ahí. Yo aquí intento, solo también para hacerme un mapa mental. Yo acá intento escribir, espero que me entiendan un poco, pero también me sirve para hacer mis propios mapas mentales, ¿vale? Entonces, teología, casto y pecador son los dos sujetos que emergen, ¿sí? O sea, Foucault dice, los saberes producen sujetos, ¿sí? Entonces, con el discurso de la teología del cristianismo, pues aparecen dos sujetos, se producen, insisto, se construyen, ¿sí? Se fabrican dos sujetos, el pecador y el casto, Dios, Satanás. ¿Sí?
Pero acá en el Foucault dice, mire, no solamente aparece un saber y un sujeto, sino una relación de poder, es decir, un dispositivo de control y disciplinamiento, ¿sí? Encarnada en una institución, digamos, iglesia. ¿Sí? La iglesia. O sea, la iglesia se vuelve un escenario de disciplinamiento del alma, ¿sí? Y del cuerpo, desde luego. Entonces, aparece un saber, el saber teológico, o sea, el pecado, ¿no? Tanto el discurso religioso, aparece dos sujetos y aparece una institución que disciplina, que normaliza. Pues eso fue lo que hizo Europa cuando se lanzó al mundo, evangelizar al mundo. Aquí hay una psiquis, una psiquiatría. La psiquiatría, ¿qué sujetos inventan? ¿Deben? El loco. Exactamente. La psiquiatría inventa al loco y al cuerpo, digamos, la cordura y la locura, ¿sí? Y con estos dos sujetos, Europa dice, venga, miren, ¿qué hacemos con el loco? Tenemos que disciplinarlo, ¿no? Acuérdense de esta relación de poder. Tenemos que disciplinarlo, controlarlo, ¿sí? Entonces, si la teología, el cristianismo, digamos, usa la iglesia como institución para disciplinar los cuerpos y las mentes, ¿sí? ¿Qué utiliza la psiquiatría para disciplinar al loco? El manicomio. O sea, aparece una institución de disciplinamiento. ¿Sí? Para normalizar a ese otro. ¿Sí? O sea, aquí yo me atrevo a señalar, digamos, a lanzar una afirmación ya en concreto, y es que la inclusión social puede ser entendida como un proceso de normalización, ¿sí? Social. O sea, un proceso de generalización y normalización social. ¿Medicina es con qué? ¿Con C? Medicina. Con la medicina, o sea, antes, digamos, en la antigüedad habían unas técnicas y tal, pero en la medicina se desarrolla con fuerza en el siglo XVI y XVII. Siglo XVI y XVII. ¿Qué? Con la medicina, ¿qué sujeto aparece? ¿El qué? El enfermo y el sano. Bueno, y el médico. El médico es el sano, pero aparece es el enfermo. El enfermo. O sea, todo este discurso de la salubridad, ¿no? Bueno, quien le guste eso, hay un texto de Foucault que es cortico, se llama El nacimiento de la medicina social, es muy bacano, para entender esta lógica del enfermo. O sea, digamos, este campo de saber la medicina decía, ¿qué hacemos con el enfermo? O sea, ¿qué hacemos con la peste negra? ¿Se acuerdan de la peste negra? ¿Sí? ¿O qué hacemos con bueno, sí, las epidemias en Europa? ¿Qué hacemos con los muertos? ¿Qué hacemos con los cementerios? ¿Qué hacemos con la basura? O sea, con el enfermo. ¿Qué hacemos con el enfermo? Y con el enfermo aparece de nuevo una institución de disciplinamiento de cuerpos. ¿Cuál sería? El hospital. Exactamente. Entonces, hay campos de saber que producen sujetos, ¿sí? Y la producción de ese sujeto, digamos, ¿en qué consiste? En procurarle su normalización. Una vez yo dije, la discapacidad no ha existido siempre. Y ese día casi
tildan de profano, yo creo. La discapacidad es un concepto, o sea, la discapacidad como práctica discursiva no ha existido siempre. La gente dice, no, es que mire lo que hacían con las personas con discapacidad de los espartacos o los egipcios o no sé qué. ¿Sí? Realmente está cometiendo un error. O sea, no sabemos si ellos eran entendidos como personas con discapacidad u otra cosa. ¿Sí? Este concepto de la discapacidad es un concepto reciente, ustedes seguramente ya lo habrán explorado. Concepto de los finales de los 90. No es. O sea, el discapacitado es un sujeto reciente que sustituye de alguna manera al minusválido, etc. ¿Sí? Pero no es el mismo, o sea, son sujetos distintos. Entonces, en este campo de saber, digamos que aparece pues un saber propio de la discapacidad, que es, digamos, que la rehabilitación. ¿Sí? Rehabilitación como campo de saber. ¿Hay quién entra en este campo de saber? ¿Ustedes saben? ¿Qué conocimientos nutren este campo de saber de la rehabilitación? Fisioterapia, fonoaudiología, terapia ocupacional, pues a rehabilitar funciones del cuerpo. Yo soy profesor de la Escuela Colombiana de Rehabilitación, donde están esos tres programas, fisio, fono y teo. Y yo les dije a los estudiantes, ¿ustedes saben de dónde viene esa palabra de rehabilitación? O sea, ¿cuál puede ser el origen, digamos, el campo de enunciación donde esta palabra se desarrolló, ese concepto? La cárcel. O sea, la cárcel rehabilita. O sea, el discurso punitivo, digamos, y penitenciario y carcelario da origen a ese concepto de la rehabilitación. Es rehacer sujetos, digamos. Entonces, este concepto de la rehabilitación, pues crea, digamos, el sujeto de la discapacidad. ¿Sí? El sujeto de la discapacidad. Y aparecen instituciones para disciplinar. ¿Saben cuáles? Los centros de rehabilitación. Centros de rehabilitación. Una vez me decía un amigo, oiga, ¿ustedes conocen el CRAC? Yo no sé si los renta con octava. Sí. Centro de rehabilitación para ciegos. Sí. Me decía un amigo, oiga, no, ¿qué es lo que hacen en el centro de rehabilitación para ciegos? Yo le dije, pues enseñar a ser ciego. O sea, allá nos enseñan a ser ciegos. Subjetivación. Proceso de subjetivación. Entonces, claro, aparece el discapacitado o la prueba de discapacidad, ¿no? Versus la persona con capacidad, la persona normal. Esta grilla de inteligibilidad, digamos, con la que es posible comprender la construcción social del otro, obedece en principio a un ejercicio de deconstrucción. ¿Quiénes somos? Dice Taylor, sabemos lo que somos cuando reconocemos cómo hemos llegado a ser. Sabemos lo que somos cuando sabemos cómo hemos llegado a ser. O sea, ¿qué proceso nosotros hemos transitado para llegar a ser quienes somos ahora? ¿Sí? O sea, la pregunta es, ¿qué tan auténtica es María Fernanda? ¿O qué tan auténtico es Anderson? ¿O somos fabricaciones sociales? ¿Sí? O, como dice Sartre, el hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. O sea, ¿qué significa eso? Y es, si de mí han hecho un sujeto ciego, digamos, estoy hablando en términos ontológicos, o sea, si mi existir es un sujeto ciego, si mi ser es, o en el caso de ustedes, no sé, no sé, o sea, ustedes mismos, piensen en ustedes. ¿Cómo es que digamos, qué han hecho de ustedes, no? Antes era en el colegio, acuérdense, siéntese derecho, súbase las medias, bájele el ruedo a la falda, ¿no?
cortes el pelo, limpie las orejas, etcétera, etcétera. O sea, ¿cómo hemos llegado a ser lo que somos ahora? ¿Y qué hacemos con eso que han hecho de nosotros? Sartre tiene un aforismo que a mí en particular me encanta. Sartre dice: la vida no tiene sentido. Imagínense, la vida no tiene sentido, dice Sartre. Entonces, pero Sartre continúa: como no tiene sentido, es usted quien tiene que darle sentido a su vida. ¿Y eso qué significa? Que este sujeto se identifica en qué relaciones de saber, poder está involucrado. Es posible que devenga en autenticidad, por lo menos un devenir auténtico. ¿Sí? O sea, insisto, si este sujeto reconoce en medio de qué relaciones de saber, poder está involucrado, es posible que haya un devenir auténtico.